Yo creo que el emprendimiento tiene un rol democratizador que tiene que expandirse más que lo ha hecho hasta el momento. Creo que para eso es clave el desarrollo de los ecosistemas, es clave la política pública, y esto no quiere decir que todos los problemas que tenemos se resuelven con emprendimiento. Y esto quiere decir que tenemos que ser especialmente cuidadosos por algo que veo en varios países que se tiende a percibir desde el resto de la sociedad, y es un riesgo enorme, que es que el emprendimiento puede volverse algo elitista, puede volverse algo disociado del mundo, por ejemplo, de las pymes. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos a emprendedores y actores del ecosistema de innovación, emprendimiento e impacto de Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y muchas cosas más para potenciar sus emprendimientos u organizaciones hacia el impacto económico, social y ambiental. También nos pueden seguir en redes sociales @impactlatam y ahí seguimos la conversación. El día de hoy tengo el gran gusto y honor de conversar con Hugo Cantis. Es, entre otras instancias, el creador del PRODEM, Programa de Desarrollo Emprendedor, del cual conversaremos, y ciertamente un referente en estos temas en Argentina, en Latinoamérica y en general hace muchos años. Así que bueno, primeramente agradecerte, Hugo, muchas gracias por sumarte a este episodio de Conversaciones con Impacto. Un gusto. Bueno, quiero arrancar como primer punto inicial. Allá en los comienzos de esto, 95, 96, digamos, previo al 2000 quizá, y vos te empezaste a meter con estos temas de desarrollo emprendedor, emprendimiento, ecosistemas. Un poco quiero entender y saber qué era lo que vos viste de interés en esos primeros puntos, sobre qué te basaste para arrancar con esto, porque no había mucho, ¿no? La verdad, yo venía de trabajar en un programa de CEPAL y el CFI sobre competitividad de pymes. Ahí yo era bastante junior en ese momento, y la realidad es que lo que veíamos como equipo era que cuando uno encontraba pymes con distinta performance, un aspecto que nos dábamos cuenta que no entendíamos, pero que intuitivamente sabíamos que marcaba bastante la diferencia entre las que le iba bien y las que no le iba tan bien, más allá del contexto obviamente, tenía que ver con algo que llamábamos empresarialidad. Esa cosa que no sabíamos qué era, pero que tenía que ver con el empresario, con lo que el empresario le ponía de sí mismo, y que tuve la suerte en 1995 de ir a hacer un doctorado sobre estos temas, justamente sobre creación, estrategia y gestión de empresas, que era un programa de una universidad sueca, la Universidad Autónoma de Barcelona. Y el foco ahí estaba muy puesto en todo el tema emprendedor, todo el tema entrepreneurship. La verdad es que yo volví, me tocó la universidad que me apoyó, la Universidad General Sarmiento me apoyó para hacer este doctorado, me pidió al regresar que armara una maestría con estos focos en emprendimiento, pymes. Claro. Y ahí fue que surgió, en una serie de investigaciones que hicimos, una interacción con el Banco Interamericano de Desarrollo, con un español fantástico llamado Juan José Listerri, que vio esto, que en el diálogo con nosotros planteó que, bueno, que en el BID venían trabajando mucho en el tema de emprendimiento, pero con foco en microempresa, y que él se daba cuenta que hacía falta otra cosa, y que me parecía. Y ahí, cuando en la conversación con él surgió el tema,
surgió una gran oportunidad de entender por qué, era la pregunta, era tan diferente la empresarialidad y en particular la creación de empresas en América Latina y el este de Asia. Y ahí fue que yo creo que hizo eclosión la cosa. ¿Y vos encontraste o encontrás diferencias entre ese empresario y un emprendedor? A ver, ¿O son partes de lo mismo yo creo fenómeno? que, ¿Cómo lo a ves? ver, yo suelo decir que es como un proceso de metamorfosis a lo largo de las distintas etapas que recorre una persona que al principio tiene la motivación, la idea, en algún orden, de crear una empresa, y al principio es un emprendedor. Después crea esa empresa y tiene una etapa fundacional, digamos, de la misma, donde todavía el fenómeno emprendedor puro está latente, no latente, está manifiesto, mejor dicho, y a medida que va dando vida a una organización, se va transformando por propia fuerza de la organización, que lo lleva a colocarse en un lugar empresarial, pero en un determinado momento hace clic y toma conciencia de que es un empresario. A mí me tocó colaborar con un empresario durante Ajá. 20 años o más, ahora me estoy acordando, hasta el año pasado fue, desde que era una pyme y la realidad que debía tener 20 años de vida y recorrer todo el proceso de crecimiento. Y tenía 20 años de vida y recién ahí hizo el clic de que él era un empresario y que esto implicaba un Mirá. montón de cosas, entre otras que las decisiones no tenían ya solo que ver con lo que él quería o lo que le venía bien, sino que la empresa le demandaba. Entonces, ahí hay otra derivada de esto, que es, hay empresarios que continúan con su empresa con un espíritu emprendedor bien activo y otros que lo adormecen. Entonces, se puede seguir siendo Claro, muy claro. emprendedor cuando uno tiene una empresa madura también, si estamos hablando de los empresarios, indudablemente. Sí, y ciertamente también abono a eso, ¿no? Parte del recorrido, parte del camino. Pareciera ser por momentos también que muchos empresarios les gusta llamarse emprendedores, ¿no? O sea, es difícil hoy hablar de Marcos Galperín como un emprendedor, digo, si no el empresario Sí, más importante de Argentina, pero con ese ADN, ¿no? Un poco así es. lo que vos comentabas. Y entonces comenzaste con esas instancias y armaste la maestría, ¿no? Que es en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y después, ¿cómo siguió hasta el enlace con Bueno, el PRODEM? PRODEM nace en el marco de esos estudios que hicimos con el BID comparando la creación de empresas en América Latina y el este de Asia, después agregamos Italia y España, pero ahí en ese contexto yo ya venía con un background que provenía de esa etapa que te contaba, donde en ese programa de competitividad de pymes ya uno percibía que el interés estaba, por lo menos en mi caso, puesto en lo que denominamos emprendimiento dinámico. Estoy hablando del año 2000. Ujú. El concepto en sí, la verdad que surgió en ese estudio y logramos que con variantes según países, un poco más, un poco menos, se generalizara en América Latina como foco de perfiles de actividad emprendedora a la que se busca fomentar por su impacto justamente en la actividad económica y social. El segundo elemento que surgió fue el enfoque sistémico, que un poco lo trajimos prestado. En el mundo de la innovación se hablaba de sistemas nacionales de Ajá. innovación, de milieu, de distintas cosas, que era un enfoque que trascendía al emprendedor per se. Entonces, en ese contexto de estos estudios con el BID, nosotros dijimos en un determinado momento, bueno, durante 5 años estuvimos trabajando con el BID, pero en el medio ya nos dimos cuenta que este proceso lo necesitábamos seguir alimentando porque lo que la región demandaba era muchísimo, porque se entendía muy poco. Estaban haciendo el Global Entrepreneurship Monitor y nosotros veíamos que, con todo Claro. el respeto que me merece, obviamente, pero que en ese momento, por lo menos, eh,
mezclaban aserrín y pan rallado. Entonces yo me acuerdo, claro, conversaciones con Paul Claro. Reynolds en ese momento, uno de los fundadores. Con Ujú. el tiempo ellos también se fueron dando cuenta de las diferencias que hay al interior del mundo emprendedor. Pero nosotros teníamos claro que el mundo que nos interesaba no por despreciar a los demás, para nada, pero que nuestro foco No, no, estaba no, por claro. El supuesto. mundo Claro. era el emprendimiento dinámico y el enfoque era sistémico. Y te estoy hablando del año 2002, cuando por primera vez hablamos de enfoque sistémico. Claro. Entonces dijimos, para darle potencia a todo esto que vemos, que es esa interacción entre generar conocimiento y aplicar conocimiento, dijimos, vamos a crear el PRODEM. Y nos gustó mucho que terminara en DEM porque DEM nos sonaba a democratización justamente. Y tiene mucho que ver Ah, ok. con qué es lo que nos inspira a nosotros, que es el emprendimiento como vehículo de impacto y de democratización de oportunidades. Y así nació PRODEM. Hubo, por otra parte, un elemento clave, creo yo, que fue que nos dimos cuenta que el BID, a diferencia de otras organizaciones, otras circunstancias, los estudios que hicimos no eran para que quedaran en una biblioteca, o para el mundo académico, sino Claro. tenían orientaciones bien claras y esas las tomó lo que hoy se llama BidLab y ayer se llamaba FOMIN, y empezó a fomentar el surgimiento de proyectos inspirados en estos estudios en distintos países de América Latina. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que iba de verdad, dijimos, nosotros también queremos hacerlo, si nuestro ADN es investigación, acción, aprendizaje. Y nos juntamos desde la universidad, con la Universidad de San Andrés, con la Universidad Tecnológica, con el Centro Metropolitano de Diseño y la Unión Industrial de Tigre, y creamos un programa, conseguimos recursos propios de argentinos, digamos, de contraparte, y recursos de Bidfomin, y creamos el primer programa de emprendimiento con apoyo integral, con foco en emprendimientos que crecieran. Cuando digo crecieran, no estoy ignorando naturalmente todo lo que ya hacía Ujú. Endeavor en materia de emprendimiento de alto impacto, no. Sí, Lo que quiero decir por supuesto. que se enfocaban en este concepto Ujú. de emprendimiento dinámico que es más amplio que el de alto impacto, por otra parte. Ahí quiero dar varias vueltas, si me permitís, porque me parece interesante precisar algunas cosas. Uno, cuando vos hablas de emprendimiento dinámico, hablas de startups, ¿no? Corregime si quizá... O a qué te referís bien con emprendimientos dinámicos. Nosotros usamos una analogía, una metáfora futbolera para definir qué es un emprendimiento dinámico. Nosotros decimos, con el diario del día sábado, cuando todavía no se jugaron los partidos, nosotros hablamos de aquellas que tienen el potencial de convertirse en al menos una pyme con proyección de seguir creciendo. Entonces, nosotros hablamos de potencial dinámico con el diario del día sábado, cuando todavía no se crearon, cuando están recién gateando. Ahora, con el diario del día lunes, que es cuando ya recorrieron esos cuatro primeros años donde la gran mayoría se queda, hablamos de que los que pasaron el charco y se convirtieron en al menos una pyme con proyección de seguir creciendo, estamos en presencia de un emprendimiento dinámico o una empresa joven dinámica per se. ¿Por qué? Porque tenemos evidencias para decirlo. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de emprendimiento con potencial dinámico o una empresa joven dinámica. Perfecto. Y eso es, no importa si es, digamos, si tiene base de tecnología o no, es simplemente la Exactamente. ¿Por conformación, qué? ¿no? Porque con el tiempo, a ver, cuando yo hice el doctorado, la literatura que hablaba de startup no especificaba que tenía que ser tecnológica. Eso creo que fue Steve Blank, que vino Ajá, después y dijo, una startup es la que es de tecnología. Bueno, a él se le ocurrió, digo, el mundo exacto. Voy a emprendedor Stanford, aún en ¿no? los Sí. académicos nos caracterizamos por atribuirnos la posibilidad de refundar y redefinir como mejor nos parezca conceptos o términos que muchas veces la academia ya los venía manejando desde hace tiempo. Pero bueno, en nuestro caso, la verdad que nos encontramos con un montón de emprendimientos que no eran tecnológicos, pero que por el modelo de negocios eran dinámicos, por el perfil de los emprendedores y emprendedoras eran dinámicos, aun cuando no eran tecnológicos. Claro.
Claro, claro. No, está buenísimo ese primer punto. Y lo otro que me anoté acá, que quería preguntarte, porque vos hablaste que hacías como comparativas, o que siguen haciendo, ¿no? Estudios comparativos en Latinoamérica, Asia, Europa, Italia, quizá. Quizás es muy grande la pregunta, pero quizá antes u hoy, ¿no? Más bien, ¿qué diferencias veías en ese momento en Latinoamérica versus mercado emergente de Asia, por ejemplo? O versus, no sé, lo que comparaban con Europa en esos estudios que hacían en ese Sí, momento. a ver, alguna anécdota bien entretenida nosotros nos juntábamos en Washington, en la sede del banco, con los colegas del Banco de Desarrollo de Japón, que eran nuestros coequippers, digamos, de este proyecto que te Ajá. comentaba. Y claro, y todos decíamos que qué coincidencia, por eso decíamos, ¿cuáles son los problemas de América Latina? Por dar solo un ejemplo, y no hay financiamiento. Venían los japoneses y decían, en el este de Asia pasa lo mismo, no hay suficiente financiamiento para emprendedores. Claro, después había diferencias de Claro, magnitud que cuando son tan abismales ya no son cuantitativas, son cualitativas. Por ejemplo, en el caso del financiamiento, cuando ellos se quejaban de que los emprendedores no accedían suficientemente, estaban diciendo, no me acuerdo, que el 50% accedía. Nosotros decíamos que accedía el 10%. Entonces, estábamos hablando de otra claro, cosa. claro, Y claro. entonces ahí nos dimos cuenta que había contrastes muy fuertes, que había factores estructurales que hacían que América Latina tuviera diferenciadores, por un lado por algunos aspectos positivos, pero por el otro y varios negativos, digamos, como brechas estructurales que devienen más allá del mundo del emprendimiento, pero que hay que tener bien en cuenta. O sea, la estructura social es un problema porque las brechas tan grandes de la estructura social no ayudan a generar capital social que es clave para tejer redes y para que las oportunidades le lleguen a distintos segmentos de la sociedad para generar estos emprendimientos dinámicos, como tampoco las oportunidades de tener una buena educación, que son fundamentales cada vez más para emprender. No quiere decir que todos tengan que tener un título universitario ni un PhD, nada que ver. 2 más 2 no es igual a 4 en el mundo del emprendimiento. Yo siempre digo, esto no es matemático, pero hay grandes tendencias y para Claro. descubrirlas hacemos las investigaciones, los estudios. Y entonces creo que ahí hay una diferencia clave. Otra era que ellos tenían, o mejor dicho, hoy día tienen una agresividad en la política de fomento de emprendimiento y en la magnitud de los recursos que invierten, que eso es un contraste bien, bien fuerte con América Latina, a pesar de que América Latina tendió a generalizar políticas de emprendimiento. Otra, la estructura empresarial. La estructura empresarial incide en las empresas que se generan por doble vía, porque la gente viene de qué? Bueno, de formarse primero en la familia, en términos de actitudes, valores, después viene el colegio, la universidad, las empresas donde trabajan. Bueno, si en el este de Asia hay mucha más empresa tecnológica que en América Latina, eso te va a incidir en la gente que trabaja ahí, en su orientación al tipo de emprendimiento que se genera. Pero también al tipo de oportunidades que generan para los Claro. emprendedores en un contexto donde, como en el este de Asia, hay mucha articulación en cadena de valor entre grandes empresas y empresas de pequeño porte, es muy distinto que en América Latina, donde eso no hay una fractura. Esa doble fractura social y productiva eh, son como dos elementos que están presentes fuertemente en América Latina y que no son auspiciosos, indudablemente. Hay otros elementos que sí lo son, pero esos son las brechas principales con respecto al este de Asia y también de Europa mismo, ¿no? Claro. Y está bueno cómo lo compartís desde ese lugar como brechas estructurales y ciertamente si vos venís de un lugar donde ya hay casos de emprendimientos dinámicos y demás, quizá Exactamente. se te ocurre armar uno, pero si no conoces, es como, ¿qué Exactamente. faro voy a Igual tener, no? ha habido Um, mucho cambio, digamos, en sí. todo este tiempo, ¿no? Desde que arrancamos ahí a inicios de la década del 2000 al día de hoy, bueno, ha habido avances en conocimiento, avances en el mundo del emprendimiento, avances en política, en los ecosistemas. Nos falta muchísimo, ¿eh? Pero la verdad que 20 años después es otro mundo, eso hay que decirlo. Ahí me quería meter.
Este año, corregime si me equivoco, son 20 años del Así es. PRODEM, ¿verdad? Y quiero moverme desde ese primer programa que hicieron con armando ese MVP, ¿no? Con la Unión Industrial de Tigre y demás. Cómo luego fueron transformando diciendo, che, acá en Latinoamérica hay algo, un espacio para que los gestores, etcétera, se junten, al hoy, ¿no? Como un poco compartir Mirá, muy ese interesante trayecto. porque la verdad que nosotros nos dimos cuenta tiempo después que la forma en que nosotros creamos y llevamos adelante PRODEM, nos copiamos sin darnos cuenta de un montón de cosas que aprendíamos de los propios emprendedores. ¿Por qué digo esto? Porque Ajá. los emprendedores tienen esa característica cuando son, digamos, potentes, dinámicos, de tener una captación inicial de una oportunidad, de un dolor que van a atender, pero también tienen en su interacción con la realidad, con los usuarios, con los clientes, tienen una capacidad de aprender rápidamente de lo que le va indicando el mercado. Por ahí, el mercado al principio tenía una necesidad, inclusive si hablamos de algo muy innovador, tenía una necesidad latente que ellos llevaron adelante y era muy rupturista y no había, y ayudaron hasta a construir el mercado. Pero ahí después van interactuando y aprendiendo de las reacciones y van también dejándose llevar sin perder el core. Y eso fue un poco lo que nosotros hicimos, porque nosotros dijimos, bueno, a ver, esto para que escale. Yo te conté que el FOMIN, hoy BitLab, había generado proyectos como este que nosotros creamos allá en el 2004 en Argentina, con la Unión Industrial de Tigre, la Universidad de San Andrés, etc. Pero nos dimos cuenta que para que esto escalara, hacía falta intervenir en política pública. Y entonces ahí hicimos varias cosas. Por un lado, con el BID, un documento que buscaba orientar a los gobiernos, se llamó Aportes para el diseño de políticas de emprendimiento. Pero al mismo tiempo, ni bien se publicó el libro, el segundo libro que sacamos con el BID en el 2004, a mí me llaman del gobierno de El Salvador para decir que habían leído ese libro y quería que los ayudemos a diseñar políticas orientadas a emprendimiento dinámico en El Salvador, tarea que después se demostró, bueno, ultra desafiante. Pero ahí empezamos una línea que seguimos hasta el día de hoy, que es de trabajo ya no solo en evaluación de que hicimos, buena parte de los proyectos esos del FOMIN que te contaba, sino apoyo en diseño de política pública, ¿no? Entonces ahí con distintos gobiernos nos ha tocado, con el mismo BID muchas veces, estar tratando de ayudar o buscar ayudar a distintos gobiernos al diseño de política pública, o cuando ya la tienen armada muchas veces nos piden que le demos un sentido más estratégico, más coherencia, más impacto. Entonces, esa es una línea que a nosotros nos parece bien interesante, al mismo tiempo que seguimos haciendo estudios, ¿no? Cada vez que vamos viendo un tema clave, le ponemos un foco ahí. Por ejemplo, todo el tema de corporate venturing, ¿no? El tema de las corporaciones que se empiezan a meter porque se dan cuenta del cambio de contexto y entienden que las startups les pueden aportar una fuente de innovación externa muy relevante. Bueno, nos metimos y con la gente de Telefónica Open Future en su momento hicimos el primer estudio de corporate venturing de América Latina, después hicimos otro con el BID. En Argentina diseñamos un programa con la CEPIME, para la CEPIME que están haciendo, que se llama Sinergia, justamente que busca generar una comunidad de aprendizaje en torno a estos temas. Diseñamos un curso para formar gente que ayude a que estas cosas ocurran, estos match entre corporaciones y startups. Otros elementos que están por lanzarse. Entonces estamos buscando todo el tiempo ir de la investigación a la acción y de la acción a la investigación. Es muy laborioso, pero nos damos cuenta que hacemos mejor investigación cuando, por estar, digamos, vinculado fuertemente con el terreno, y que podemos ayudar mucho mejor en el terreno porque hacemos investigación. Entonces... Claro. Que no es nada fácil ese think and do tank. No es nada fácil, porque generalmente son o think tanks o do, ¿no? Y hacer esas dos cosas es súper desafiante. En la Asociación de Emprendedores también teníamos
buscando ese equilibrio, ¿no? Que bueno, muchas veces o te come el terreno o te vas o básicamente vas a los libros y como que perdés Lo que sentido del pasa es terreno, que, ¿no? como Entonces hay yo, un poco primero, a ahí. ver, se daba una situación que es que, bueno, los que conformamos este equipo, Juan Federico, que es digamos, mi socio en todo esto, por decirlo de alguna manera, en términos emprendedores, Sí, sí. él también tiene ese ADN de que le interesa mucho la acción. Y yo provenía en mi vida anterior, digamos, de haber estudiado, además de economía, administración y haber trabajado mucho tiempo con empresas, en temas de análisis organizacional. Claro. Ahora, nos dimos cuenta de que somos esto que vos llamás un Think and Do Tank, cuando en el 2016 la Global Entrepreneurship Network nos dio un premio, el Startup Nation Award for Groundbreaking Policy Thinking, creo que se llamaba, y nos definió como un Think and Do Tank. Y nosotros dijimos, muchas veces nos hemos Claro. preguntado qué éramos, nos dijeron acá qué es lo que somos. Le pusieron el nombre. Está buenísimo. Está buenísimo. Y en estos 20 años, aprendizajes hubieron un montón, obviamente, pero si tuvieras que destacar algunas cosas, sobre todo apuntando vos hablas del trabajo con gobiernos, el trabajo con organizaciones y Latinoamérica, ¿no? En sí, ¿no? ¿Cómo ves esa evolución de Latinoamérica hoy? Sí, yo, a Un ver, poco yo siempre digo eso que me hay interesa. dos maneras de mirarla. Si uno mira a América Latina toda junta, ve unas fuerzas transformadoras muy potentes. ¿Qué quiero decir con esto? Alcanza con ver que, a ver, las tecnológicas que estaban naciendo, que sobrevivieron a la burbuja de Internet y que tenían modelos potentes, se fueron transformando en los primeros unicornios. Muchos no son unicornios, pero son lo que hoy algunos llaman tecnolatinas. Es decir, la calidad y la potencia de los emprendimientos fueron madurando. Y como este tema del ecosistema es evolutivo, es muy importante porque tener esos jugadores en la cancha la gente en Débora habla de multiplier effect, del efecto multiplicador, y efectivamente eso es así, porque la realidad es que no solo los unicornios, sino las tecnolatinas y los emprendimientos dinámicos, en la medida que empiezan a poblar nuestros países, nuestras sociedades, empiezan a generar mucho valor. Entonces, ha habido un efecto generacional o sí, de evolución, de maduración de esas fuerzas en el tiempo, proceso en el cual las políticas públicas han ayudado claramente, algunas universidades han ayudado claramente, y lo que uno ve por el otro lado es que ese grado de maduración empieza a ser un kick importante cuando se acelera la transformación digital y avanzamos en la revolución 4.0, porque eso es como una obra de teatro en la cual dicen, bueno, si antes se venía hablando ya de emprendimiento y de startups, ahora empiezan a jugar un rol protagónico en esta película y lo empiezan a entender también las corporaciones, Claro. Entonces, las corporaciones veíamos que miraban otra película, no estaban ligadas al ecosistema y cada vez más se empiezan a ligar. Por el otro lado, en ese contexto que acabo de describir, de aceleración del cambio tecnológico, si le sumás que pandemia mediante, gran liquidez internacional mediante, que todavía a pesar de los aumentos de la tasa de interés de la Fed sigue estando, bueno, hay un boom de inversión. Entonces empieza a ver Sí. como una mitad que estaba latente o adormecida, es la que tenía que ver con las corporaciones, las empresas, los inversores, que se despierta, se empieza a despertar. En parte porque la propia maduración de esos emprendedores que yo te decía de inicio de los 2000, a algunos les empieza a ir bien, caso concreto Hernán Kazan Company, y crean estos fondos regionales. Eso que se llama el reciclaje emprendedor, un emprendedor al que le va bien y entonces después vuelve al ecosistema con otro sombrero, con otra camiseta. Esos actores son fundamentales para el desarrollo del ecosistema. Y por otro lado, inversores internacionales que se vinculan con inversores locales. Bueno, en el medio algunos países llevando políticas interesantes. Todo esto empieza a generar una ebullición que antes no había. Ahora, eso es cuando uno ve a América Latina como un todo. Cuando uno empieza a rascar un poquitito, dice, sí, pero ¿qué es América Latina? Porque
un inversor es lógico que hable de América Latina, pero cuando uno habla con alguien de un ecosistema, dice, sí, pero pará, en mi ciudad, en mi país, esto no pasa tanto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que todos estos fenómenos están por el momento altamente concentrados en pocos países, en pocas ciudades dentro de los países. Entonces, ahí hay un enorme desafío por delante, que es hacer que estas fuerzas se generalicen más, y para que eso ocurra los desafíos son muy importantes, pero la única manera de hacerlo es desde una perspectiva sistémica. Yo conocí PRODEM en 2017, fui a Medellín. Después también hice la diplomatura de la CEPIME, así que espero ser un buen egresado. Algo que me parece interesante, porque vos hablas de ecosistemas, ¿no? Y es como un lugar muy interesante, sistémico y demás. Y en el PRODEM pasado, como decía, vos dijiste claramente que celebrabas todos los años de PRODEM y te hicieron la pregunta de cuáles son los próximos desafíos, que es la pregunta que yo te iba a hacer a algún punto, pero quiero inducirla. Y vos dijiste, creo que la gran deuda pendiente tiene que ver con democratizar esto, ¿no? ¿A qué te referías? ¿Puedes profundizar un poquito más en eso? Que en el fondo habla de los grandes desafíos que tenemos en Latinoamérica. Una aclaración. Muchas veces la gente mezcla a PRODEM con el ST-PRODEM. El ST-PRODEM es algo que nosotros creamos allá en el año 2011, cuando vimos, a mí me tocaba, muy breve anécdota, me encontraba con un emprendedor en un lado, con una incubadora en el otro, con una aceleradora, y yo le decía, mira, esto que vos me planteás, yo lo enfocaría así, pero además te voy a conectar con alguien que está en tal otro país porque ellos ya lo hicieron. Y en un momento dije, si esto va a depender de mis viajes y del uno a uno, bueno, entonces digo, lo que hay que hacer es juntar a los ecosistemas de América Latina. Entonces en 2011 surgió esta iniciativa que se llama ST-PRODEM, que es el seminario taller para los profesionales del ecosistema emprendedor. Entonces ahí nos juntamos, y eso cumplió el año pasado 10 años, a diferencia de PRODEM que cumplió ahora, estamos cumpliendo 20. Pero, claro. Y entonces cada año lo hacemos en otro país y se junta gente de distintos perfiles, de distintos países. Ahora creamos otra cosa que es el certificado BID-PRODEM de desarrollador de ecosistemas de emprendimiento e innovación, que es un paso más adelante en la formación y el networking. Pero este tema de democratizar el tema del emprendimiento tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con que, a ver, estamos en un momento en nuestros países parados donde la pandemia profundizó mucho las brechas. En varios países ha habido estallidos sociales y en otros, bueno, sabemos que hay varios países donde esto está bastante como latente. Y entonces, yo creo que el emprendimiento tiene un rol democratizador que tiene que expandirse más que lo ha hecho hasta el momento. Creo que para eso es clave el desarrollo de los ecosistemas, es clave la política pública, y esto no quiere decir que todos los problemas que tenemos se resuelven con emprendimiento. Y esto quiere decir que tenemos que ser especialmente cuidadosos por algo que veo en varios países que se tiende a percibir desde el resto de la sociedad, y es un riesgo enorme, que es que el emprendimiento puede volverse algo elitista, puede volverse algo disociado del mundo, por ejemplo, de las pymes, cuando distinguiendo claramente los distintos perfiles de emprendimientos que hay, la relación con las pymes, no podemos olvidarnos de los vínculos que hay con las pymes. ¿Por qué? Porque el grueso de las empresas son pymes y la necesidad de vincular, así como para las grandes empresas son fuente de innovación los emprendimientos, los pymes necesitamos que tengan ese espíritu emprendedor para llevar adelante los desafíos a los que se ven hoy enfrentados, que son enormes. Entonces, el emprendimiento, así como cada emprendimiento detecta un problema, una necesidad para armar su modelo de negocio, su propuesta de valor, el emprendimiento como un todo tiene que tener una propuesta de valor para la sociedad que ayude a transformar la sociedad, que ayude a atacar sus problemas. Y eso, insisto, sin que todo se resuelva desde el emprendimiento. Pero en lo que tiene que ver con el emprendimiento,
que haga toda su contribución y en particular tener en cuenta que hay un debate en donde tenemos que evitar el riesgo de caer en el elitismo, que es fundamental, y hacer entender a segmentos de la sociedad que en el contexto que antes describía cuestionan el emprendimiento por creer que es la salida individualista. Y es un error de comprensión Claro. de lo que es el fenómeno del emprendimiento, ¿no? Está buenísimo esto que decís porque justamente es buscar Exactamente. converger ambos mundos, ¿no? Eh, y un poco para ir cerrando, porque me quedaría charlando largo y tendido, pero se nos va el tiempo. Generalmente siempre hago una pregunta de si tenés algún libro, película, serie que te haya influido últimamente o en general, que quieras compartir con la audiencia, y después nosotros los dejamos en los links de este episodio para que puedan ver un poquito más. Sí, a ver, series varias, pero una en particular que me incidió muchísimo fue Borgen. Cómo los daneses arman la política pública. La verdad que una maravilla, sin negar que la política pública tiene negociación, tiene concesiones y todo, pero algo de lo que creo en América Latina tendríamos que aprender mucho y no es fácil porque estamos sentados o parados sobre un terreno muy movedizo. Esa muy en particular, que me incidió personalmente, ahora que me gustaron un montón. Desde Americans hasta Miss Maisel, sí. Bueno, pasando por Ozark y alguna otra que me esté olvidando. Así que en términos de lo que me ha incidido como serie es eso. Después libros, he leído varios de Manuel Carrere que recomiendo mucho. El adversario, de vidas ajenas, son libros que valen mucho la pena ver. Bueno, y esas serían mis recomendaciones del caso. Muy bien, está muy bien. Bueno, Hugo, agradecerte el espacio, el tiempo, también que puedas haber compartido y recorrer brevemente tu experiencia de aprendizajes. Para aquellos que quieran escribirles en Prodem, ¿dónde pueden ubicarlos? Pueden escribir a comunicación.prodem@campus.ungs.edu.ar o a mí a hcantis@gmail.com, donde Cantis es con K. Exacto, porque si no se pueden equivocar. Bueno, agradecerte, Hugo, nuevamente y gracias por participar de Conversaciones con Impacto y ciertamente en un tiempo volveremos a conversar para nuevos insights que tengas de estudios que hagan, de programas. Sentite cómodo de contar esto contar vos y el equipo en esto como casa. Buenísimo, Dani. Gracias a vos, fue un gusto y seguimos en contacto. Dale. Fenomenal. Ahí lo tuvimos a Hugo Cantis, un gran referente en temas de ecosistemas, innovación, emprendimiento y desarrollador del Prodem, este programa de desarrollo emprendedor que conversamos en el programa. Agradecerles a todos por su tiempo, por prestarnos su oído. Si les gustó este capítulo, por favor, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder mejorar cada vez más en contenidos. Y como siempre, invitarlos nuevamente a sumarse a la comunidad de Impact Latam, ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más. Así que nos vemos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co